Ok, el tema de esta semana es ciclo celular y vamos a ver también lo que es meiosis y mitosis, ¿sí? El ciclo celular básicamente es como la vida de la célula, ¿sí? Se le llama ciclo. En el caso de un ser humano, ¿sí? Ahorita no estamos hablando de células, solamente de un ser humano. El ser humano pasa por diferentes etapas, ¿sí? La vida del ser humano inicia desde la concepción, ¿sí? Las células empiezan a desarrollar, se forma un feto y después nace, ¿sí? Cuando nace, comienza otro tipo de desarrollo. La persona nace, después pasa por la infancia, adolescencia, adultez, luego la vejez y finalmente muere, ¿sí? Hay una etapa donde la persona se reproduce y bueno, estas etapas también se asemejan un poco a lo que ocurre aquí en el ciclo celular. Entonces, vamos a ver específicamente qué es, ¿sí? Bueno, es el ciclo vital de la célula. Hay diferentes etapas de crecimiento y desarrollo. Y en cada etapa sucede pues algo específico. Hay cosas que quizá pasen durante todo el ciclo celular y también diferentes variaciones, ¿sí? No todas las células atraviesan todas las etapas. Hay células que nacen y pues ahí se quedan, ¿sí? Que nacen y cumplen una función, que ya no se vuelven a reproducir. Por ejemplo, las células nerviosas, ¿sí? Hay células que dependiendo de ciertos factores o ciertas eh, pues, etapas es capaz de reproducirse y pues continuar el desarrollo. Vamos a ver también qué tipos de sistemas de regulación hay, ¿sí? Y pues, bueno, aquí vamos a verlo. Bueno, aquí está un esquema sobre lo que es el ciclo celular, ¿sí? Y las fases. Tenemos la fase G1, la S, la G2 y la M y esta etapa, que se conoce como G sub 0, ¿sí? Este sería un cero. Ok. Iniciamos siempre en la fase G1, ¿sí? Que es la de crecimiento celular. Y finalizamos con la mitosis, que es la reproducción, ¿sí? Bueno, mitosis o meiosis. Ese se conoce como la fase M. Depende, ¿sí? Si es una célula que hace, bueno, es una célula somática. Uy, ¿qué dice? Voy a aceptar acá. Si es una célula somática, esta va a realizar lo que es mitosis, ¿sí? Si es una célula sexual o un gameto, este va a realizar meiosis, ¿sí? Y vamos a ver que también varía mucho, quizá en algunos momentos puntuales. Ok, también vamos a hablar un poco sobre la duración del ciclo, ¿sí? No todas las células, pues, el ciclo dura lo mismo. Hay células que quizá sean mucho más simples, hay células muy básicas, células que son mucho más complejas, como las células humanas. En el caso de una célula humana típica, esta tarda 24 horas, ¿sí? Para dividirse. Desde que esta pues, nació, ¿sí? Que eh, una célula madre formó dos células hijas, cada una de estas dos células hijas va a pues crecer y diferenciarse. Después de 24 horas, estas se pueden volver a dividir, ¿sí? Entonces ya cumplió un ciclo, por eso se llama el ciclo celular. Ok, hay células también que son como que mucho más rápidas, ¿sí? O que se están cambiando con una gran velocidad. Por ejemplo, las células del intestino o también del estómago, estas células están como, eh, bueno, están bajo la influencia de un montón de ácidos, ¿sí? Un montón de sustancias que pasan por el tubo digestivo. Y debido a esto, estas células como que se degradan un poco más rápido o su esperanza de vida disminuye. Entonces tiene que estar como que cambiándose con mayor velocidad. Por eso es de que ellas tienen una velocidad como que un poco más rápida, ¿sí? Pueden terminar un ciclo en 9 o 10 horas. También hay células, en el caso de las células inmunitarias, lo que son los neutrófilos, estas células pueden pasar 16 horas más o menos en el torrente sanguíneo y luego pasarán al espacio intersticial, ¿sí? A los tejidos. Varía mucho dependiendo de qué tipo de célula sea y cuál sea su especialidad. Hay células, por ejemplo, como las sanguíneas, las células sanguíneas o los glóbulos rojos, que pueden permanecer, bueno, que su etapa de vida o toda su vida son 120 días más o menos. Y ellos no se eh, dividen, ¿sí? Estas células no se reproducen.
Entonces, bueno, sí se forman, sí, pero en la médula ósea. Pero estando en el torrente sanguíneo, no. Entonces están en una etapa que se conoce como G sub cero, ¿sí? Están vivas, siguen pues funcionando, siguen haciendo sus funciones, sin embargo, no se están reproduciendo. Y vamos a ver también un poco de eso. Ok, también hay células o específicamente bacterias que crecen, eh, o bueno, que están en cultivo. Y estas células básicamente están eh, con un montón de factores de crecimiento, un montón pues de características especiales y por eso es de que estas tienen una velocidad mayor del ciclo, ¿sí? En el caso de las bacterias o las procariotas, el ciclo celular es un proceso un poco más rápido porque son menos complejas, ¿sí? Son más pequeñas, quizá un poco más sencillas y también dependiendo de qué función tenga. Pues aquí tenemos una imagen de un cultivo, ¿sí? No es una imagen, es un dibujito. En el caso de algunas bacterias, las utilizan en biotecnología. Y estas bacterias las tienen ahí como en estos como recipientes. Y básicamente las tienen ahí para que se reproduzcan, para que pues crezcan y formen a veces ciertos eh, pues productos, ¿sí? A veces hay, bueno, en el caso de la insulina que es artificial, esta se forma por bacterias, ¿sí? Y estas bacterias se les coloca ADN por biotecnología, ¿sí? Y este ADN va a codificar para la insulina. Entonces todas las bacterias que estén acá van a cumplir un ciclo muy rápido y van a encontrarse en una etapa específica donde van a ser útiles y van a estar formando pues la proteína, van a estar formando pues la insulina, lo que se necesite, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo pues se diferencia pues los tipos celulares o los ciclos en una u otra célula. Ok, ahora bien, ¿qué ocurre en cada fase? Tenemos distintas fases, ¿sí? Son 5 fases. La fase G1, esta es la fase la inicial, quizá la más tardada, ¿sí? Esta ocurre justo después de la división. Una célula se divide y ya inicia. Dividiéndose inicia la etapa G1. Ok, en esta etapa la célula aumenta de tamaño y se prepara mucho antes de la etapa S. En ella se duplican organelos y se forman muchas moléculas. Es una etapa donde esta célula empieza a hacer un montón de anabolismo, ¿sí? Utiliza la energía que hay en el ambiente y va a empezar a formar nuevas estructuras, ¿sí? Si tiene un retículo endoplasmático, va a formar dos, por ejemplo, ¿sí? Va a empezar a duplicar todas las moléculas que tiene, exceptuando lo que es el ADN, ¿sí? El ADN no se duplica o no se replica durante la G1. Aquí se duplican todos los organelos. ¿Por qué? Porque la célula se prepara para una división futura, ¿sí? Ok, ahora bien, durante la fase S, ¿sí? La S se conoce por síntesis, ¿sí? Específicamente en esta etapa se ocurre la replicación de ADN, como ya vimos la clase pasada, ¿sí? El ADN normalmente se encuentra, pues siempre, bueno, en una célula eucariota en el núcleo, ¿sí? En una célula procariota en el citoplasma, ¿sí? Eso no lo tienen que olvidar. Ok, y en esta etapa específicamente, aquí actúa pues la topoisomerasa, la helicasa, actúan la ADN primasa, todas las ARN polimerasas y van a replicar el ADN, ¿sí? A partir de una molécula de ADN se van a formar dos. Específicamente en el caso de una célula humana, ustedes ya saben que tenemos 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma es una molécula de ADN, ¿sí? Y como son pares, tenemos 46 moléculas de ADN en una célula humana, ¿sí? Cuando llega esta célula a la fase S, estas 46 moléculas se van a duplicar, ¿sí? Vamos a tener al final, ¿cuántas? 92 moléculas de ADN. Moléculas, ¿sí? No pares. Y cada molécula es un cromosoma. Eso sí, no se les tiene que olvidar, ¿sí? Porque en este caso están duplicados. Normalmente tenemos 23 pares o 46 moléculas, ¿sí? Eso es. Ok. También, durante esta etapa sucede lo que es
Sí, bueno, sigue sucediendo la transcripción y traducción. Eso sí ocurre durante todo el ciclo, ¿sí? Independientemente si está en G1, en M o en G sub 0, en todas las etapas ocurre la traducción y la transcripción y la traducción a proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas es importante, porque ahí vemos el fenotipo. En estas proteínas está codificado, bueno, en el ADN está codificado toda la información estructural de todas las células, ¿sí? En este caso, en la fase G1 se está duplicando la cantidad de organelos que tenemos. ¿Sí? Si tenemos una mitocondria, vamos a tener dos. Si tenemos un retículo endoplasmático, vamos a tener dos. Y así, ¿sí? En este caso, se necesita la transcripción y la traducción para formar estos organelos, ¿sí? Porque estos no se pueden formar de la nada, o no se dividen y van a formar dos, ¿sí? Estos se tienen que formar y se tienen que crear dentro de la célula. Ok, después de la G1 y de la fase S, llega la fase G2. Esta etapa G2 es una fase preparatoria, ¿sí? Es previa a la fase M. Durante esta etapa ya no ocurre la replicación de ADN, ¿sí? Aquí el ADN ya no se sigue dividiendo. El ADN solamente se divide, o bueno, se duplica en la fase S, ¿sí? En fase G2 ya no. En la fase G2, aquí básicamente solo se verifica, ¿sí? Hay un montón de enzimas de control que van a estar verificando la calidad del ADN. Van a estar viendo que este ADN que se duplicó esté correctamente, ¿sí? Que haya sido correctamente replicado. Y que en vez de tener, por ejemplo, 46 pares, bueno, 92 moléculas, tengamos 91, ¿sí? Eso sería un problema. Entonces tenemos que tener el ADN perfectamente duplicado para poder continuar. Ok, luego sigue la fase M. Esta es la fase más vistosa. ¿Sí? Esta es la fase que todo el mundo conoce, incluso desde pequeños. Desde pequeños tal vez nos enseñaron lo que es la mitosis o en las clases de ciencias naturales vimos la mitosis, ¿sí? O la reproducción celular. La fase M alude tanto a lo que es la mitosis como la meiosis, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de célula sea, somática o sexual. Ambas tienen fase M. Ok, durante esta fase M, estas células se van a dividir, ¿sí? Y en la fase M también ocurre lo que es la citocinesis. La citocinesis es básicamente la división del citoplasma, ¿sí? Cuando en la fase G1 crece todo, ¿sí? Aumenta también la cantidad de citoplasma que hay. Y finalmente en esta fase EM, ¿sí? Cuando ya a partir de una célula madre se dividen y van a formar células hijas, estas células hijas van a tener bueno, van a tener los organelos y la información genética de una célula madre. Entonces eso es lo que está pasando, ¿sí? De padre a hijo. Y bueno, aquí tenemos la fase G sub 0. Esta es una etapa pues específica, ¿sí? Esta no todas las células la tienen. Hay células, en el caso de las células nerviosas, ellas se quedan en esta etapa, ¿sí? Comienzan en la fase G1 y después, si la célula no se tiene que dividir, ¿sí? Esta célula cumple su función sin dividirse, esta va a quedarse de acá, ¿sí? Es un estado como de reposo, ¿sí? En el que la célula sigue formando proteínas, sigue trabajando, es útil para el cuerpo. Sin embargo, esta célula no se divide, ¿sí? Eso es importante. Y bueno, esto también podría ser una pregunta, ¿sí? De examen. ¿Qué es la interfase? La interfase básicamente es la etapa desde la G1 hasta G2, ¿sí? Es la fase G1, fase S y la G2. Esa es la etapa donde una célula tiene un núcleo definido y es previa a la división. Y es cuando la célula se prepara y crece, ¿sí? Entonces aquí tenemos una imagen. No sé si está bien. Igual esta presentación se las voy a pasar, no se preocupen. Ok, aquí tenemos la M, ¿sí? La fase M. Ok, aquí nacería la célula. Aquí ven que está saliendo una célula. Entonces aquí inicia la vida de la célula. Ok, luego tenemos la fase G1, ¿sí? Aquí está la fase G1. Y luego viene la fase S, ¿sí? La de replicación del ADN. Fase G2
preparatoria para fase M y termina aquí en la fase M y da dos o más células hijas, ¿sí? Y bueno, aquí lo naranja, si pueden ver acá lo naranja, esta etapa de acá, todo esto se llama I, ¿sí? Que es la interfase. Toda esta etapa naranjita de acá es la interfase, que es G1, S y G2. Ahí estamos. Eso es todo. Y bueno, aquí vemos pues a G sub 0, que es cuando pues la célula llega a esa etapa de reposo y ya no continúa, ¿sí? Ya no sigue replicando su ADN y ya no continúa a la fase M. Eso es. Pregunto, ¿alguno tiene alguna pregunta de momento? No sé si entendieron todo, no sé si quizá tienen alguna pregunta de algo. Cualquier cosa me escriben ahí o me interrumpen, me hablan, como quieran. Ok, continuando acá. Tenemos también unos puntos que se conocen como puntos de restricción. Esos puntos de restricción básicamente van a velar porque todo esté correcto, ¿sí? Y van a ser como pequeñas pausas durante el ciclo que van a servir para que este continúe o se detenga, ¿sí? Tenemos el punto de restricción G1, que se encuentra entre G1 y S, y el punto de restricción G2M, que va a estar entre la G2 y M, ¿sí? Y este también va, bueno, tenemos otro que va a estar directamente en la mitosis o meiosis, entre anafase y telofase específicamente, pero en este caso solo vamos a hablar de estos dos, que son como que los más importantes, ¿sí? Entonces tendríamos uno aquí, entre lo morado, bueno, sería aquí entre lo azulito o lo celeste de acá y ese, ¿sí? Aquí estaría el primer punto de control. Y el segundo punto estaría específicamente entre el verde y el morado, ¿sí? Entre la fase G2 o la M. Aquí estarían los dos puntos de control. Ok. ¿Qué elementos tienen estos puntos de control? Estos tienen las CDK ciclinas o ciclinas dependientes, o bueno, quinasas dependientes de ciclinas. Tenemos dos, ¿sí? La CDK ciclina mitótica, que actúa específicamente, ¿sí? En lo que es G2AM, ¿sí? Ya antes de la división de la célula. Y esta básicamente promueve lo que es la degradación de la lámina nuclear y la compactación del ADN, ¿sí? Esta facilita, ¿sí? Sin esta, si no tuviéramos este punto de control, la célula se detiene, ¿sí? Ya no se duplica, digo, ya no se divide, ¿sí? Esta es importante por eso. Ok. Bueno, esta funciona como un factor de la maduración y va a estimular el complejo promotor en la anafase y también va a servir para la separación de las cromátidas hermanas durante esta etapa, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué es la anafase, ¿sí? Yo creo que ya lo saben, pero vamos a verlo un poco más o un poco más resumido o quizá un poco más con información para que lo puedan recordar. Y bueno, esa es la primera, ¿sí? La CDK ciclina mitótica en G2 y M. Y luego tenemos la CDK ciclina G1, que es la que va a separar este, ¿sí? Que es un factor, se conoce como factor E2F del RB, ¿sí? ¿Qué es este RB? Se conoce como retinoblastoma, ¿sí? Eh, Quizá esto ahorita mismo les suene un poco ambiguo, un poco no muy específico, pero pues ahí está para que lo vean. ¿Qué pasa con esto? Esto estimula la replicación. Entonces, volviendo aquí a este mismo esquema que tenemos acá, tenemos aquí la CDK ciclina G1, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener dos cosas. Está la E2F y tenemos la retinoblastoma. Estos dos van a estar unidos, ¿sí? Y si no tuviéramos esta CDK, estos seguirían unidos y estos no se separan. Pero cuando tenemos la CDK ciclina mitótica, esta va a favorecer o va a apoyar para que este factor, ¿sí? Este de aquí, el E2F, que es un factor de replicación, ¿sí? Que va a incentivar a la célula o la va a animar a duplicar su ADN, llegue a
a influir, ¿sí? Y llegue a favorecer la replicación y también asimismo lo que es la traducción a enzimas que van a servir para lo que es la fase S, ¿sí? Por ejemplo, recordando la clase pasada, todo lo que es la topoisomerasa, la helicasa, todas esas enzimas que están implicadas en lo que es la replicación del ADN, estas no están siempre. Estas enzimas no van a estar, por ejemplo, aquí en G1, porque aquí no se necesitan, ¿sí? Entonces, cuando se libera este factor va a llegar y va a influir en el núcleo y el núcleo va a empezar a formar ARN. Este ARN va a llegar en forma de mensajero y va a producir proteínas y estas proteínas se van a convertir en enzimas, ¿sí? Y las enzimas van pues, a provocar la replicación del ADN. Por eso es importante la CDK ciclina mitótica G1. Y bueno, CDK ciclina G1. Y la otra, la que es mitótica, básicamente va a actuar entre G2 y M, ¿sí? Va a estar acá. Y esta va a ser como un factor que va a vigilar que todo el ADN que se duplicó aquí esté correcto, ¿sí? Si el ADN estuviera mal replicado, si no estuviera correctamente eh, pues formado, aquí esto se encarga de detener, ¿sí? Para que esta célula no continúe en ciclo y no se divida, porque sería muy pues perjudicial que esta célula continuara, ¿sí? Si esta célula fuera mala, si esta célula fuera cancerígena, por ejemplo, y lo importante es que no se duplique, porque si se duplica va a formar pues tejidos que no son correctos o no va a cumplir una función específica o sencillamente no va a funcionar, ¿sí? Entonces, eso es lo que no quiere la célula. Eso es lo que no se quiere, ¿sí? Por eso tenemos estos puntos de restricción. Bueno, continuando acá. Bueno, también la ciclina mitótica, la ciclina G1 va a estar vigilando o va a estar viendo que el ADN esté correcto, sí, que sea un ADN de calidad. Son como controles de calidad. Y va a estar vigilando que se pueda duplicar, sí que esté eh, listo para hacerlo. Y bueno, esto sería de los puntos de restricción, ¿sí? Tenemos estos dos. Y ahora tenemos esto, ¿sí? Este es importante, este lo van a ver tanto al inicio, si no estoy mal, en el ciclo celular, y lo van a ver también en el cáncer. Este se llama el gen P53. Este gen está codificado en todas las células del cuerpo, en todas, ¿sí? No importa si es una célula, por ejemplo, de la uña, una célula que está, una nerviosa, está en todas las células. Siempre, siempre, ¿sí? Este se conoce como el guardián del genoma, ¿sí? Si les preguntan qué célula, o bueno, qué gen se conoce como el guardián del genoma, les pueden colocar, por ejemplo, CDK ciclina tal o BCL tal, pero ustedes ya saben que es la P53 específicamente. Esta tiene la importancia de que puede detener el ciclo celular si es necesario, ¿sí? Para realizar reparaciones. O también puede matar a la célula, ¿sí? La puede matar. Si la célula es una célula mala, la puede eliminar. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Está el ADN dañado, ¿sí? Supónganse que hubo un error y una de las enzimas metió la pata, ¿sí? El ADN no está correcto. Este ADN no codifica para un humano, codifica para otra cosa. Entonces, ¿qué pasa acá? Se activa el ATM, bueno, aquí se activa el P53 y este por medio de una fosforilación, básicamente aquí se le añade energía, ¿sí? Y este ADN, este P53 va a estar activando el P21, que es un inhibidor de las CDK-ciclinas, ¿sí? ¿Y qué pasa si se inhiben las CDK-ciclinas? Las CDK-ciclinas van a detener el ciclo celular. No se va a fosforilar el retinoblastoma y no va a duplicar el ADN, ¿sí? No va a volver a hacerlo, no va a continuar con el ciclo. El ciclo se paraliza. En este punto, ¿qué pasa? Hay un montón de enzimas también. Estas enzimas van a vigilar, van a estar como que viendo qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? El ADN se dañó
Vamos a ver si lo reparamos. Entonces la célula, bueno, las enzimas de la célula van a estar vigilando, ¿sí? Van a estar viendo ahí qué pasó, en qué parte fallaron o qué se hizo mal, ¿sí? Y si tiene reparación, entonces este gen se vuelve a dormir, ¿sí? Ya no, bueno, ya no continúa. Y bueno, es como que, bueno, entonces ya resolvieron el problema, bueno, ya pueden continuar. Entonces la célula continúa, ¿sí? Solamente si se reparó el problema. Si el problema no se reparó, la célula continúa con esto, ¿sí? El mismo P53 activa el factor Puma. Es un factor, ¿sí? Estos nombres no sé quién los pone, pero aquí están, ¿sí? Y esto inhibe la BCL2, que es una proteína, ¿sí? Y esta no puede inhibir la apoptosis, ¿sí? Está como evitando que la célula muera. Bueno, esta proteína específicamente evita que la célula muera. Pero básicamente aquí se está evitando que se evite la muerte, ¿sí? Entonces es como que condena a la célula a morir, ¿sí? Y sucede esta cosa que se conoce como la apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces la célula empieza a morir, su ADN se encapsula y empieza a formar como que se empieza como a degradar, ¿sí? Toda la membrana se degrada y al final pues se liberan productos de desecho. La célula básicamente muere y es consumida por otras células. Entonces eso es lo que pasa aquí, ¿sí? Por eso es tan importante este gen y este gen ayuda a prevenir el cáncer, ¿sí? Si una célula muta, este gen lo va a saber. Pero ¿qué pasa? A veces este mismo gen puede mutar, entonces ahí es cuando hay problemas. Y hay un montón de anomalías que no vamos a hablar ahorita de eso. Vamos a, quizá en otra clase o al final de año, pues lo van a ver. Y bueno, no sé si tienen preguntas ahorita o ya continúo con la mitosis y meiosis. Ustedes me dicen. Ok, bueno, creo que vamos a continuar, ¿sí? Bueno, principalmente ahorita vamos a hablar sobre la mitosis. Sí, la meiosis y la mitosis se parecen mucho. Tienen distintas, bueno, actividades. Sin embargo, la mitosis es importante que sepamos de que esta únicamente sucede en células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Básicamente la mayoría de células que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, las células de la piel, las células de la retina, las células pues del estómago, del intestino, todas las células, ¿sí? Todas ellas van a realizar mitosis. Ok. Bueno, esta va a originar células idénticas, células que tienen, que son un calco, ¿sí? Son igualitas a las células madre, ¿sí? Bueno, esta va a originar células diploides, o sea, que van a tener 23 pares de cromosomas o 46 moléculas de ADN, ¿sí? Esto es lo que va a originar la mitosis, ¿sí? Células diploides con 23 pares o 46 moléculas de ADN. Ok, esta mitosis consta de lo que es la profase, la metafase, anafase y telofase. Fáciles. Y bueno, esta siempre sucede en la fase M del ciclo celular. Esta no sucede en otra etapa, solamente en la fase M, ¿sí? En G1 no puede suceder división, solamente en la fase M. Ok, aquí tenemos las etapas, ¿sí? Ok, aquí tenemos un resumen de las etapas de la mitosis. Inician por la profase. En esta etapa, bueno, en esta fase, lo más importante es de que se forma el uso mitótico. Este uso mitótico está formado por los migrotúbulos. Migrotúbulos básicamente son unas estructuras eh, o unos polímeros formados por proteínas. Esas proteínas se van a anclar a estos organelos que se conocen como los centriolos. Entonces, estos centriolos van a desplazarse, van a empezar a moverse, ¿sí? A un polo de la célula. Y este uso o estos como polímeros se van a formar, ¿sí? Este se conoce como el uso mitótico. Este uso mitótico básicamente va a proteger el ADN, ¿sí? Porque aquí mismo también comienza a degradarse lo que es la envoltura nuclear, ¿sí? La membrana que está envolviendo al núcleo se degrada.
Entonces, estos mismos microtúbulos van a estar protegiendo al ADN, ¿sí? A todos estos cromosomas que van a estar acá. Ok. Asimismo, el ADN que está acá en el núcleo se condensa, ¿sí? Se va a empezar a unir a proteínas. Eso lo vimos la clase pasada, ¿sí? Lo vimos cuando decían que el ADN se empieza a enrollar en las histonas y después va a empezar a formar nucleosomas. Estos nucleosomas va a empezar a formar el solenoide y va a empezar a formar un cromosoma específico, ¿sí? Un cromosoma bien compactado. Entonces eso va a suceder acá. Asimismo va a desaparecer el nucleolo, ¿sí? Este puntito pues un poco más eh, pues coloreado quizá que vemos en el núcleo. Este es el nucleolo, que básicamente es una aglomeración de ARN ribosomal y enzimas. Este se va a desaparecer, ¿sí? Ya no va a estar presente. Y bueno, esto es como que lo más importante de la profase. También tenemos la profase tardía, que se dice que en esta específicamente ya desaparece todo lo que es la envoltura nuclear. Y el uso mitótico ya encierra y captura los cromosomas por completo, ¿sí? Eso es la profase en la mitosis. Ahora bien, vamos con la metafase, que es la segunda fase. En esta los cromosomas se alinean en el ecuador, ¿sí? Tenemos aquí los centriolos, ¿sí? Esta es la célula y el ecuador, ¿sí? Justamente aquí a la mitad se empiezan a alinear. Y los microtúbulos se unen a los cromosomas en el cinetocoro, ya que después de esta, en la anafase, estos van a ayudar a separar a las cromátidas hermanas. Entonces vemos acá, ¿sí? Aquí tenemos dos moléculas de ADN, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el rojo es una molécula y el azul es otra molécula. Estas son moléculas de ADN idénticas, ¿sí? Aquí son idénticas. Esta molécula de ADN se duplicó durante la fase S, ¿sí? Entonces aquí está. Aquí tenemos una y la otra que se formó a partir de esta, ¿sí? Son cromosomas homólogos, porque ambos tienen los mismos genes y codifican para eh, cosas específicas. Tenemos aquí el centrómero, que básicamente es como el centro, y tenemos los cinetocoros, ¿sí? Cinetocoros. Y aquí tenemos, pues, bueno, esto se conoce como las cromatías hermanas, ¿sí? Tenemos en el caso de una célula eh, humana, esta célula va a tener 23 pares de cromosomas. Y estos 23 pares durante la fase S se duplican. Entonces vamos a tener 46 pares, ¿sí? Por eso es de que son 92 moléculas de ADN, ¿sí? 92 moléculas. Ahora continuando acá. Anafase. En esta parte es la quizá la más bonita, ¿sí? Esta es la que todo el mundo recuerda. En la anafase las cromatías hermanas se desplazan hacia los polos o directamente hacia esto, hasta los centriolos. Y aquí sucede un movimiento anafásico y la célula comienza a formar la envoltura nuclear de nuevo, ¿sí? Una vez que estos se desplacen hacia este como centro de una nueva célula, se va a empezar a formar la envoltura nuclear. Esta es la etapa más importante, ¿sí? Porque durante esta etapa específicamente es donde suceden todos los problemas. A veces pasa de que quizá un microtúbulo no tomó bien a un cromosoma y este cromosoma no se separó, ¿sí? Entonces por eso es de que ocurre que hay gente que tiene, por ejemplo, trisomías y desarrollan lo que es el síndrome de Down, por ejemplo. También ocurren pues anaploidías, que son pues que tal vez tiene un cromosoma más, un cromosoma menos, todo eso ocurre aquí, por eso es de que es importante la anafase. Em, y puede ocurrir tanto en un óvulo como en un esperma, ¿sí? Entonces no es como que solo sea problema de las chicas o sea problema de los chicos, porque al final puede ocurrir en células, en el caso de las células que son gametos, ¿sí? Pero pues aquí esto es importante. En el caso de una célula somática, es importante que estas, bueno, el ADN se vaya en igual proporción, ¿sí? Que aquí vayan la misma cantidad de moléculas que aquí, ¿sí? Porque así, pues,
ambas células van a tener el mismo ADN y pues todo va a estar correcto. En el caso de que ocurriera un problema acá, ¿sí? De que aquí, por ejemplo, a esta célula que se está formando acá, le faltara una molécula de ADN, por eso es de que tenemos las CDK ciclinas, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Tenemos la CDK ciclina G1. Y si esa CDK ciclina G1 ve que la célula que se acaba de formar no tiene una cantidad de ADN correcta o tiene una cantidad de ADN mayor, va a detener el ciclo y la célula va a morir, ¿sí? Porque no queremos células que estén mal, ¿sí? El cuerpo es muy cruel. El cuerpo solamente quiere lo mismo, ¿sí? No le importa si hay una célula que tenga alguna discapacidad, ¿sí? Básicamente. Y bueno, ahora viene la última fase, que es la telofase. En esta etapa, bueno, esta es la etapa que sucede después de la anafase. Y en ella se forma el anillo contráctil de actina, ¿sí? Que es este como... Básicamente son proteínas motoras. Y esas proteínas van a empezar a hacer un círculo que va a separar una célula de la otra y va a dividir el citoplasma en proporciones iguales, ¿sí? Esto se conoce como la citocinesis. Y en esta etapa ya se observan dos células diploides completamente idénticas, ¿sí? Porque al inicio se acuerdan que teníamos 23 pares de cromosomas y estos 23 pares se duplicaron, ¿sí? Tenemos 46 pares durante la fase S. Después de la fase S, estas 96 moléculas se van a, bueno, durante la fase M se van a repartir por igual, ¿sí? Entonces se van 46 para acá y 46 moléculas para acá. Entonces 23 pares y 23 pares de cromosomas aquí y aquí, ¿sí? Es igual. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo en lo que ocurre en una célula vegetal. Sucede exactamente lo mismo. Y bueno, y aquí pues tenemos otras cosas que es como que el uso ya desaparece. Los microtúbulos se despolimerizan, creo que así es el término, ¿sí? Y la membrana nuclear reaparece. Aquí ya se vuelve a formar la membrana y ya se vuelve a proteger el ADN. Asimismo, reaparece el nucleolo, ¿sí? Ese pequeño pedacito de ARN ribosomal vuelve a aparecer, ¿sí? Y aquí, pues, los cromosomas ya se vuelven a descondensar, ¿sí? Y el ADN ya no sigue completamente empacado, ¿sí? Ya no está muy condensado, sino que ya está listo para seguir replicando y formando proteínas y creciendo, ¿sí? Porque después de esto ya vuelve la etapa G1 y la célula sigue creciendo. Esto es la mitosis, ¿sí? Forma células diploides con 23 pares y 46 moléculas de ADN. Eso es. Bueno, ahora atentos. Aquí es donde, pues quizá la gente se confunde un poco más. ¿Sí? La meiosis es una cosa un tanto complicada si no se entiende. Ok, la meiosis ocurre en las células sexuales, o lo que son los gametos, ¿sí? En el caso del hombre, lo que son los esperma, ¿sí? Los espermatozoides. Y en el caso de las mujeres ocurre en los óvulos, ¿sí? O las ovogonias, creo que se llama. Ok, en este caso, eh, pues ya estas células van a dar origen a células con la mitad de la cantidad genética. No van a ser iguales, ¿sí? Cada célula va a ser distinta a otra célula. Estas van a originar cuatro células haploides, ¿sí? En el caso de la mitosis eran diploides, en este caso son haploides. Y son 23 cromosomas o 23 moléculas de ADN. ¿Sí? En este caso hay que prestar atención que no son pares, ¿sí? En el caso pasado teníamos 23 pares. En este caso, ¿sí? En meiosis tenemos 23 cromosomas o 23 moléculas, ¿sí? Aquí no son pares. Ok, en ella suceden dos veces cada fase, en dos ciclos continuos de dos divisiones. ¿Sí? Ocurre una meiosis uno y una meiosis 2. Aquí tenemos por fase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y después tenemos la meiosis 2, que es profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre aquí. ¿Sí? Aquí tenemos dos de cada uno. Y bueno, aquí tenemos un resumen de las etapas.
Durante la profase uno, esta es la más importante, ¿sí? De toda la meiosis. En este caso, ocurre lo que se conoce como el entrecruzamiento, ¿sí? El entrecruzamiento es cuando los cromosomas homólogos intercambian información, ¿sí? En esta etapa, la célula tiene una dotación doble de ADN que se produce durante la fase S. La célula, bueno, comienza el ciclo celular siendo diploide, pero se duplica y tiene 4 veces la cantidad genética de una célula normal, ¿sí? Por eso es tetraploide, 4 veces. Y les coloqué esta imagen porque ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Solamente la profase uno tiene 5 fases, ¿sí? En el caso de una célula meiótica. Esta es una imagen del libro, del libro que hacen los coordinadores. Este es específicamente el libro de los SAC. Es muy bonito, ¿sí? Y las etapas son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Esas son las etapas de, de la profase uno, ¿sí? Esta solamente en profase uno. En profase 2 ya sucede lo mismo que en la mitosis, ¿sí? Se condensa, se forma el uso mitótico y la célula se prepara para la metafase. Ok, aquí durante el leptoteno ocurre que los cromosomas se empiezan a condensar, ¿sí? Los cromosomas se empiezan a unir a proteínas. Después, en cigoteno, aquí ya se forma un complejo sináptico némico en formación, ¿sí? Este complejo básicamente va a estar uniendo a estos cromosomas duplicados, ¿sí? Hay que recordar que cuando la célula inicia, esta tiene 23 pares de cromosomas. Después ocurre la replicación del ADN y tienen 46 pares, ¿sí? En total también tienen 92 pares, bueno, 92 moléculas de ADN, ¿sí? 92 moléculas. Durante profase uno tienen 92 moléculas. Entonces aquí estas 92 moléculas se entrecruzan, ¿sí? Específicamente en paquiteno. Aquí se produce el sobrecruzamiento, ¿sí? Aquí tenemos una molécula y aquí tenemos la otra. En esta etapa específicamente es como que se intercambian pedazos, ¿sí? Ah, bueno, yo te doy un brazo, tú me das un brazo. Y así es lo que ocurre acá, ¿sí? Y aquí en diploteno, el complejo sinaptonémico desaparece, ¿sí? Y se observa un quiasma, que es básicamente cuando ya se cruza, ¿sí? Y luego viene aquí la diacinesis. Y la diacinesis básicamente es ya lo final de la profase uno, ¿sí? La envoltura nuclear se fragmenta, ¿sí? Entonces después el uso mitótico llega acá y lo protege, ¿sí? Y ya se encuentran acá dos cromosomas bivalentes preparados para la metafase, ¿sí? Para alinearse en el ecuador. Les coloqué esta imagen de acá. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que está pasando, ¿sí? Tenemos información de dos cromosomas. Y estos básicamente se están revolviendo, ¿sí? Intercambian información. Entonces, eso es lo que hace que cada cromosoma tenga pues información genética diferente del que tendría pues otro, ¿sí? Están básicamente mezcladitos, ¿sí? Aquí por eso es de que a veces algunos genes del papá o hay genes del abuelo que llegan y eh, se presentan en los hijos, ¿sí? A veces tal vez un abuelo tiene ojos claros y el hijo salió con ojos oscuros y el nieto ya sale con ojos claros, ¿sí? Por un montón de cuestiones, ¿sí? Un montón de genética. En este caso, aquí miren, aquí pues él produce el sobrecruzamiento, ¿sí? Bueno, hoy, ¿qué hice? Disculpen. Aquí, bueno, ocurre el sobrecruzamiento. Y es básicamente esto, ¿sí? Se empiezan como a intercambiar. Esto es un pastel, ¿sí? Es un pastel marmoleado. Básicamente aquí es como que tiene chocolate y tiene vainilla, ¿sí? Es una imagen, pues, tal vez para que lo recuerden. Y bueno, esto es lo que está pasando, ¿sí? Resumiendo lo que es la meiosis, aquí tenemos la meiosis de unas células espermatozoides que quizás sean los más fáciles. Y bueno, la célula del esperma, ¿sí? Se conoce como espermatocito.
¿sí? Espermatocito primario. Esta en G1 es diploide, ¿sí? Después llega y durante la fase S se convierte en tetraploide, ¿sí? Después llega aquí, esta es profase, metafase, ¿sí? Luego pasa aquí a anafase. En la anafase van, al ser tetraploide, van 46 moléculas de ADN aquí, 46 moléculas de ADN acá. ¿Sí? Aquí se forman dos células. Cada una de estas son diploides. Entonces, en un examen le pueden preguntar, ¿cuál es el resultado de la primera división meiótica? Entonces, entre las respuestas debería estar dos células meióticas con dotación diploide, ¿sí? Porque tienen 46 moléculas o 23 pares, ¿sí? Estas todavía siguen pues con la meiosis 2. Después, cada una de estas células continúa, ¿sí? Cada una vuelve a tener lo que viene siendo la profase, metafase, anafase. Y luego aquí tenemos 46 y aquí tenemos 46, ¿sí? Y aquí van 23 para acá, 23 para acá. Y cada una al final de estas, todas estas tienen 23 moléculas de ADN, 23 cromosomas cada uno, ¿sí? Y por eso es de que al final, cuando ocurre la fecundación, se forma una célula totalmente nueva, ¿sí? Cada una de estas células es distinta, ¿sí? Porque ocurrió el intercruzamiento. Puede que, por ejemplo, eh, esta célula sea una célula hija, una célula, bueno, un esperma que tenga un gameto, bueno, un cromosoma 23Y, ¿sí? Esta puede ser Y también, esta puede ser XX, y al final, dependiendo de cuál sea, puede ser niño o niña, ¿sí? Asimismo, aquí, como cada una es diferente, ¿sí? Puede que aquí venga, en uno de estos vengan los genes del abuelo, en este vengan los genes de, pues, el papá, aquí, pues, venga genes tal vez de la abuela y así, ¿sí? Aquí. Aquí tenemos 46, se duplica, tenemos 92, ¿sí? Después de esto, 46 para acá, 46 para acá, 23 aquí y al final pues todas tienen 23, ¿sí? Por eso son haploides, porque solamente tienen una dotación de ADN. Y bueno, aquí pues tenemos lo mismo. En el caso de los óvulos sucede completamente lo mismo. Sin embargo, el óvulo que se queda en metafase 2, ¿sí? Durante el desarrollo de una mujer, van a ver quizá en segundo año en fisiología, que, o quizá también en histología, que estos óvulos se van a quedar en metafase 2. Sin embargo, después cuando la mujer esté pues ovulando y la mujer pues ya tenga su periodo, pues ocurre pues tal vez que tenga relaciones sexuales y al final cuando uno de estos se una a un óvulo, este óvulo va a continuar y se va a dividir, ¿sí? Y a partir de esto pues ya se va a formar pues un embrión y pues ya continúa pues todo lo que ya sabemos, ¿sí? Y bueno, finalmente también cada óvulo va a tener 23 pares, digo, 23 cromosomas, ¿sí? Por eso, si tenemos 23 del papá y 23 de la mamá, vamos a tener 46 moléculas de ADN, ¿sí? 23 pares de cromosomas y van a ser nuevos. Y bueno, ya para terminar, pues aquí tengo pues este que es un cariotipo. Básicamente aquí tenemos los 23 pares, ¿sí? Cada par, o bueno, cada uno es un cromosoma, ¿sí? Son 46 moléculas. Los azules pueden ser de la mamá y los rojos pues del papá, ¿sí? Ahí pues como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Y finalmente, pues aquí tenemos lo curioso, ¿sí? El papá es XY, ¿sí? Y cuando se duplica el ADN del papá, el papá va a tener dos espermatozoides que van a ser eh, X y dos espermatozoides que son Y. Y la mujer únicamente va a tener XX, ¿sí? Porque este último par, el par 23, es el par sexual. Tenemos 22 pares de cromosomas que codifican para todo menos para el sexo, ¿sí? Porque el sexo va a estar dado por estos últimos, ¿sí? Que este es el par sexual. Estos son autosomas y estos son pares sexuales.
Y dependiendo, pues, si el espermatozoide se une con un óvulo, porque el óvulo siempre va a ser X, si es si es un espermatozoide que tenga Y, va a ser varón. Si tenga un espermatozoide que va a ser X con el otro X de la mamá, va a ser mujer, ¿sí? Eso es básicamente lo que ocurre y por eso es de que tenemos tanta variedad, ¿sí? Es bonito la meiosis, la mitosis, es una cosa muy bonita. Yo nunca he visto personalmente, pues, en un microscopio cómo es, pero pues hay un montón de videos que ustedes pueden ver quizá para guiarse un poco más, ¿sí? Entonces, esto sería la clase de hoy. Aquí terminamos. No sé si tienen alguna pregunta de la clase o no sé, entendieron bien el tema.